Dice entonces, reposará sobre él la ruaj del Eterno, ruaj de sabiduría, que es hukmah, y de inteligencia, que es biná, espíritu de consejo, que es etzar, y de poder, que es geburá, y espíritu de conocimiento, que es dat, y de temor, que es yirat, del Eterno. Amén. Estos 7 espíritus están o son representados en la menorá. Entonces estamos en este momento, amados, en esta porción de la palabra número 20, que se llama Tzetzabé. Él ordenó y le da ordenanzas a Israel a través de Moisés para los elementos y el tabernáculo, algunos elementos del tabernáculo. Y estamos ahorita entonces en este elemento tan trascendental y tan importante que es la menorá, porque la menorá es un símbolo del Mesías, ¿sí? Así como el olivo es un símbolo de Israel. La menorá es un símbolo del Mesías y la menorá es un símbolo de... No, la menorá es un símbolo del Mesías y el olivo es un símbolo de Israel. ¿Recuerdan en qué pasaje, en qué carta del apóstol menciona el olivo? Juan 15. También es el olivo, ¿verdad? El olivo silvestre es un tratado del olivo real. Ok, pero eso es en Romanos. Creo ¿no? que 74 veces está en toda la Torah El olivo. Entonces nosotros fuimos injertados ahí, ¿no? Él es la vid, pero Israel es el olivo. Y nosotros fuimos injertados ¿en quién? En el olivo. Entonces el olivo es símbolo de Israel y la menorá, sus 7 lámparas son símbolo, o es un símbolo del Mesías lleno con los 7 espíritus del Eterno, según Isaías 11:2. ¿Alguna vez viene enseñanza respecto a estos 7 espíritus? Entonces, el aceite, amados, el fuego y la luz son símbolos del Espíritu, ¿sí? De la Ruach HaKodesh. Son símbolos de la Ruach HaKodesh. Aceite, fuego y luz, que están representados ¿en dónde? En la menorá también, ¿verdad? ¿Qué hacía que ardiera la menorá? El aceite. ¿Qué hacía al arder? Alumbrar. ¿Sí? Ok. Entonces, la ordenanza hoy, amados, es que debe de haber aceite de olivas machacadas para que la luz del candelero nunca se apague. Y este es un estatuto perpetuo. Esto quiere decir, amados, que no es solo por una vez que se encenderá la menorá o candelero. Debe de permanecer encendida por siempre. Esta es responsabilidad de los hijos de Israel. Al día de hoy, el símbolo, uno de los símbolos más grandes aparte del olivo, con lo que se identifica a Israel, es la menorá. ¿Sí o no? Así que muchos se preguntarán, ¿y qué pasó con esta ordenanza que era para siempre? Ya no hay templo, ya estamos en el nuevo pacto con Yeshua. ¿A qué se refiere entonces esta ordenanza que tiene que ser eterna? ¿Cómo se cumple? Vamos a leer Mateo capítulo 25 del 1 al 10. Mateo capítulo 25 versículo del 1 al 10 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dennos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotros y a ustedes, vayan más bien a los que venden. Diga conmigo: a los que venden.
y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Qué interesante es que el maestro nos habla de la misma ordenanza de conservar las lámparas encendidas permanentemente en nuestras vidas. ¿Qué significa o qué quiere decir mantener encendidas las lámparas? Estamos preparados para cuando venga el novio. Ok, pero ¿qué significa? Para los que nos ven en internet pueden dejarnos sus comentarios. ¿Qué significa mantener encendidas las lámparas hoy? Hacer luz para Comunión, luz. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más piensa? tener la Torah, como el entendimiento de la Torah. ¿Ok? Fíjense cómo podemos tener diferentes puntos de vista, y eso es lo que pasa ahí en la iglesia cristiana. Unos lo interpretan de una manera y otros de otra, y no quiere decir que estén mal, simplemente que para poderle dar el significado correcto tenemos que ver a la Torah y de dónde Yeshua sacó esa ilustración, porque todo lo que el maestro enseñó respalda su palabra, porque eres la Torah viviente. Yeshua nunca dijo nada que contradijera la Torah, al contrario, le daba certificación, decía esto es correcto, e incluso elevó a otro nivel la Torah escrita. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir, amados, mantener encendida hoy nuestras lámparas? La respuesta es caminar en obediencia a su palabra. De hecho, se nos ha enseñado que, por ejemplo, la menorá está en nuestro cara, que son los ojos, dos orificios, ojos, nariz, boca y los dos oídos. Lo que escuchas, lo que ves, lo que oyes, lo que hablas, esa es la lámpara encendida que siempre debe de estar en una luz correcta. Creo que hay un versículo que dice que la lámpara de nuestro cuerpo es ¿qué? ¿Fuerte? Sí, pero Yeshua mencionó que la lámpara del cuerpo es. ¿Recuerdan? Ahorita que decían que el olivo es un símbolo de Israel, puedo pensar que para realmente mantener encendida nuestra menorá, y si el aceite viene del olivo, entonces tenemos que estar unidos a Israel para poder tener realmente ese aceite en nuestra menorá. Buen comentario. Sí. Entonces, mantener encendida la lámpara es caminar en obediencia a su palabra. ¿Cómo respaldamos esto bíblicamente? Juan 14, versos 23 y 24. Nosotros no podemos brillar por luz propia. Y la única forma de que una persona brille con la luz del Eterno es que la luz Habite en nosotros, ¿y cómo es eso? por medio de su Torah. Sí, pero Yeshua es la Torah viviente. Y Yeshua es el que nos injerta el olivo, como decía mi esposa ahorita. Y es la única manera de tener acceso al aceite, a la savia que fluye de ese lugar. Por eso es incomprensible que hoy día podamos predicar la palabra y negar a Israel, y hacer a un lado a Israel, y decir que Israel era para otra, le llaman hoy dispensación, que era otro tiempo, era otra manera de ver o de interpretación, y ahora la iglesia tiene la verdadera revelación. Simplemente es una incoherencia, porque no podemos desprendernos del olivo, no podríamos brillar, porque el que nos injerta en ese olivo es un judío que se llama Yeshua de Nazaret o Yeshua ben Yosef, que es como
como comúnmente le conocemos en el mundo occidental, Jesús hijo de José. Su nombre Jesús, que es un nombre griego, latinizado, pero realmente quien nos injerta a Israel es Yeshua de Nazaret, Yeshua ben Yosef. Juan 14, 23 y 24. Dice, respondiendo Yeshua y le dijo, respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La pregunta o la reflexión desde el principio: ¿cuál es el deseo del Eterno desde el principio? Habitar entre nosotros. ¿Cuál es el deseo del Eterno hoy día en tu familia? Habitar ahí. Ahora, dice ahí que la manera en que Él vendrá y hará morada con nosotros es el que guarda su palabra, y su palabra son sus mandamientos, pues, su instrucción. Y entonces cuando Él more en nosotros, se manifestará. Ahora entiendes por qué lo que ha estado pasando en medio de nosotros no tiene nada que ver con nuestras fuerzas, capacidades, dones y talentos. Simplemente porque nos hemos apegado a su palabra, y Él prometió que quien guarda su palabra viene y hace morada y se manifiesta. No se requieren de circo, maroma y teatro para que Él se manifieste, ni de tantos gritos, ni de tantas hoy espectáculos que se hacen, salvo sus muy buenas excepciones. Porque la manera en que el Espíritu se va a manifestar es cuando empiezas a obedecer la palabra. Y hoy, en el ambiente carismático del siglo XX, se introdujeron muchas maneras y formas que en su momento produjeron un bien, porque tampoco vamos a decir que es tan mal hasta cierto punto, pero la manera bíblica en que el Eterno va a manifestarse es cuando una persona empieza a guardar su palabra. Queremos echar fuera demonios sin darles palabra. ¿Cómo? ¿No dice la Escritura que con la palabra echaba fuera los espíritus inmundos? Y hoy día para liberar a alguien se meten con una persona en un cuarto durante 6 horas y sale peor. Es con la palabra, no con mi palabra. Ahora, el que no me ama no guarda mis palabras. Esto es poderoso. Y yo ayer les preguntaba y les pregunto y les sugiero que me expliquen y me respondan. Si los 10 mandamientos son palabra del Eterno, ¿por qué no obedecen el cuarto? Porque si amas al Eterno, guardas su palabra. Es que todo se resume en amarlo a Él y en amar al prójimo. Sí, entonces podemos hacer 1000 otras cosas. Que bueno fuera que cumpliendo esos dos, porque realmente si cumples esos dos, cumplirías todos los demás. Y aquí dice algo bien importante el Hijo de Dios. La palabra que habéis oído no es mía, sino es del Eterno que me envió. ¿Quién envió a Yeshua de Nazaret? Así que es importante. La menorá encendida nos enseña que el aceite ardiendo en nuestras vidas no es cuántos dones del Espíritu pueda tener, no es si hablo en 10 lenguas angelicales, no es si profetizo. Esos son los dones del Espíritu, son manifestaciones del Espíritu, como dice el apóstol. Pero no se trata, no por hablar en lengua soy una persona llena del Espíritu de Dios.
Hay personas que no hablan en lenguas ni profetizan y están llenas del Espíritu de Dios. ¿Cómo entonces se manifiesta una persona que está llena del Espíritu? Su forma de hablar, sus hechos. Pero de la palabra se resume en una. La obediencia. ¿Obediencia a quién? A la palabra de Dios. Obviamente, cuando tú estás en el camino de obediencia, el carácter del Señor se va manifestando en ti, el fruto del Espíritu fluye en ti, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay condenación. Pero de la obediencia viene todo eso. Por eso, de la obediencia viene la bendición. Entonces, no voy a decir recuerdo, pero no podemos decir que porque una persona no sintió, no quiere decir que Dios no la tocó. Porque lo que el Eterno nos está llevando es salir del tocar, oler y ver para creer lo que no es. Porque por fe andamos, no por vista. Y hay personas que se atreven a decir, es que en esa iglesia no hay unción, no está el Espíritu. ¿Por qué? Es que no gritan, no hablan en lenguas, no brincan, la alabanza está muy apagada. ¿Será? Aquí dice eso, hermanos. Porque yo en el Evangelio veo otra cosa. Si hay eso, y aparte hay obediencia, bendito sea el nombre del Señor, gloria al Eterno. Pero si hay lo otro, sin lo principal, ¿de qué me habla? Que es pura manifestación carnal, discúlpenme. Porque somos uno ahí y otros allá afuera. El esposo se tardó porque estaba preparando lugar para la esposa. Vamos a recordar que en el Sinaí se estaba celebrando un compromiso, ¿recuerdan? Sí, haremos todo lo que Él nos ordena. ¿No se les viene al corazón, amados, el hecho de nuestra manera de evangelizar debería de cambiar un poco o un mucho? Que no solamente es decirle a la persona, cree en el Señor, sino también comprométete con el Señor. No solamente es decirle a medias la verdad, sino completamente. Hermano, cree, sí, la fe te va a dar salvación, pero la fe sin obras es fe muerta. De tal manera que si yo le voy a compartir a una persona, hermano, cree en el Señor Yeshua de Nazaret y será salvo, es verdad, pero en el creer va implícito un compromiso y una responsabilidad. No puedes creer y seguir haciendo lo que a ti se te venga en gana, ¿sí o no? Entonces nuestra manera de evangelizar no es para tratar de quedar bien con la gente, es decirles, estos son los mandamientos, instrucciones y lo que Dios pide de ti. Cree en el Señor y serás salvo, pero en el creer tienes que aplicar un compromiso. Obedezco por amor, no para salvación. Porque soy salvo, obedezco. No obedezco para que me salve Dios, porque dice la Biblia que es por gracia y no por obras. Pero amado, quiero decirte que si tú haces esta oración de fe, tienes que comprometerte. Tienes que adquirir el compromiso. ¿Cuál compromiso? Bueno, de guardar su palabra. ¿No dice? Sí. Yeshua va al Padre y prepara morada, según Juan 14:2. ¿Quién es la novia? Israel. La Israel debe estar preparada para el regreso del novio, ya que nadie conoce ni el día ni la hora del regreso. Pastor, aquí hay un error, yo digo, alguien me podrá decir, la novia no es Israel, la novia es la iglesia. Bueno, vamos al libro de Efesios capítulo 2, por favor. No podemos desvincular a Israel
de la iglesia. ¿Ya lo tienen? Yo no. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creadas en el Yeshua, el Mesías, para buenas obras. ¿Para qué nos creó, perdón? Compromiso, hermano. Las cuales el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, tengan memoria que en otro tiempo ustedes, los gentiles, los exiliados de la casa de Israel, en cuanto a la... ¿Qué? ¿Cómo dice esa versión? En cuanto... eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano o la carne, ¿no? Recuerden, en aquel tiempo estaban separados del Mesías, alejados de la Torá, de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13, pongan atención. Pero ahora en Yeshua, en Mesías, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, dispersos de la casa de Israel, es decir, la casa de Efraín, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque el Mesías mismo es nuestra paz, que de dos pueblos hizo una ejad, un pueblo, derribando la barrera, la pared intermedia, la separación, aboliendo en su carne las enemistades y los decretos, las leyes expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un ejad, un nuevo hombre, haciendo la paz. Si somos un solo pueblo, de los dos pueblos se hizo uno, ¿cómo podemos separar a Israel de la iglesia? Aquí en el 15, en esta versión dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Se podría malinterpretar. Sí, pero ya hemos entendido que esa ley o requisitos eran los mandamientos de hombres que ponían como si fueran mandamientos del Eterno. ¿Sí? Entonces yo quiero dejar claro esto, porque decimos que Yeshua fue preparar lugar para la novia, y toda la iglesia dice amén. La novia es Israel. No, la novia es la iglesia. No hay iglesia y no hay Israel, no hay separación. Somos un Israel general. Somos una novia general, porque de los dos pueblos hizo uno, y entendemos que ese uno es solo por medio de Yeshua de Nazaret, el Hijo de Dios. Y mediante el madero del Mesías, reconciliar con el Eterno a ambos en un solo cuerpo. Y vino Yeshua y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos, casa de Israel, reino del norte, y los que estaban cerca, casa de Judá y reino del sur. Ya he explicado eso, y a los que no lo han entendido pueden meterse al canal de YouTube y ver las enseñanzas que ahí están. Porque por medio de Yeshua de Nazaret, o el Mesías, los unos y los otros tenemos ¿qué? Acceso, es decir, una puerta de aprobación a la presencia del Eterno, entrada por un mismo espíritu a nuestro Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la casa del Eterno, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, del Eterno, con un propósito específico, de los profetas,
uno que hace volver al pueblo a la Torá, a las instrucciones, siendo la principal cabeza de ángulo o piedra, Yeshua de Nazaret mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser una templo, quejilá, santo en el Eterno, en quien ustedes también son juntamente edificados para Mishkan, para habitación del Eterno en el Espíritu Santo. Entonces volvemos a retomar el propósito del principio. ¿Cuál es el propósito principal, desde el principio del Eterno? Habitar entre nosotros. Entonces no hay separación novia e Israel, iglesia e Israel, no, somos un sola novia, somos un solo Israel. Y la novia debe de estar preparada. Efectivamente, entendemos el concepto de iglesia. Y la iglesia es la novia. Y yo soy la iglesia. Usted es la iglesia. Y también soy Israel. Usted también, y dígame. Entonces tú como novia de Israel debes estar preparada para el regreso del novio, ya que nadie conoce ni el día ni la hora. Él vendrá como ladrón en la noche, dice el Señor. Y a medianoche por ahí llegará el esposo, pero no todas han permanecido con el aceite suficiente para las lámparas. En base a todo lo que he dicho, hermanos, una novia prudente, una iglesia prudente, un Israel prudente, y un Israel o una novia o una iglesia insensata. ¿Quiénes son? ¿Quién es la prudente y quién es la insensata? Las prudentes, las que guardamos el testimonio de Mashiach y obedecemos los mandamientos. La insensata que los rechaza. La insensata es la que no guarda su, que la interpreta a su propia o a conveniencia del hombre. Me llama la atención, y es una parte que tengo que estudiar más, que también para esas insensatas hay un propósito, ¿o no? No creo que haya haber condenación, porque eran novias que estaban esperando al novio. No está hablando de pecadores, sino simplemente de insensatos. Ah, bueno, se cerró la puerta, ese es otro concepto que hay que estudiar. No dice los mandó al infierno. No dice los condenó con los pecadores, mentirosos, homicidas y secuestradores. ¿O sí? Puede ser que No estoy dando una... No le puedo decir, no estoy dando una resolución, Esto hay que estudiarlo. Y hay que pedir al Eterno que nos revele qué onda con esas insensatas. No, Dios nos guarde de ser insensatos. Por lo pronto nos está diciendo el Eterno: sé prudente. Y una persona prudente es una persona obediente. Y entonces entendemos que obediencia está ligada a la menorá, porque la luz que brilla en ti es un corazón obediente. ¿Está conmigo? sí, amén. ¿Me expliqué? Sí. Es importante. Entonces, las prudentes salieron a recibirle, pero quienes olvidaron la ordenanza de mantener el aceite listo, cuando finalmente pudieron conseguirlo, ya las puertas de las bodas habían cerrado. Y aquí dejo otra pregunta que hay que profundizar. ¿Quiénes son los que venden? Porque las novias imprudentes tenían aceite y entraron a la cámara nupcial, pero las otras fueron a los que venden y regresaron con aceite, pero ya la puerta estaba cerrada. ¿Quiénes son los que venden? ¿No te preguntas? Ve y compra a los que venden. Regresaron con aceite, pero oh sorpresa, la puerta se cerró. Así que cuando analizamos todos estos simbolismos de esta porción para allá, encontramos que es Israel el olivo quien está encargado de permanecer siendo luz a las naciones en perfecta obediencia a Yeshua o al Mesías. Interesante, ¿no?
Esto es con respecto al tema de la menorá, del aceite. Entonces voy a hacer unas preguntas. ¿Cuál es el símbolo de Israel? El olivo. ¿Cuál es el símbolo del Mesías? La menorá. ¿Cuántos espíritus del Mesías hay según Isaías 11? Menciónamelos. No los adivines, léalos. Isaías 11:2. Espíritu de Hashem, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Es correcto. Que todos esos espíritus, ¿quién es la vara? El que dice Isaías 11:1. Yeshua. Recuerden que Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. De hecho, ahí están las 7 festividades. De hecho, están las 7 festividades en la menorá. Están los patriarcas. De hecho, esta parasha nos habla del Urim y el Tumim, que contenían o estaban escritos dentro de ellos las 12 tribus, los patriarcas, y no recuerdo ahorita lo otro, pero en total, con ese conjunto de elementos, se hacía todo, o estaba todo el alfabeto hebreo. Que cómo hizo el Eterno al mundo y el universo, con su dabar, que es el alfabeto hebreo. ¿Sí? Entonces, ¿continuamos? Sí. ¿Qué es? ¿Cómo mantenemos ahora? ¿Cómo cumplimos este mandamiento de mantener la menorá encendida si ya no hay templo y la menorá no existe físicamente? Ya lo dije. Obedeciendo su palabra. ¿Ahora entendemos? Éxodo 28 nos habla de las vestiduras sagradas. Y harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes, y Aarón a Nadab, a Abiud, a Eleazar y Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. ¿Qué le ordenó el Eterno a Aarón y a sus hijos, designados como sacerdotes delante del Altísimo? Que se vistieran de una manera especial en el tabernáculo. Según la Biblia, 1 de Pedro 2 nuevamente y Apocalipsis 1:5 me parece, dice que nosotros somos ahora también reyes, ¿sí? Entonces tendremos que tener una vestidura especial como sacerdotes del Dios Altísimo. Sí. Y todos los elementos que están ahí en la vestidura del sacerdotal de Aarón tienen un significado para nuestras vidas prácticas. Tanto que el apóstol Pablo utiliza la misma referencia en Efesios capítulo 6, pero él lo utiliza como una armadura o vestimenta, que no me voy a meter en ese tema ahorita. Ahora, nuestras vestiduras, dice la Escritura, amados, que usted y yo somos ahora el Mishkan, el templo del Espíritu Santo, ¿lo dice? Y usted y yo somos también ahora el sacerdote. Y el sacerdote en el templo ofrecía ¿qué? Sacrificios. Pero ahora, según la Escritura en Hebreos, nuestro sacrificio ya no es matar un cordero y sangre y esto, sino ahora son sacrificios espirituales. ¿Sí? Y entonces ahora en nuestro templo tenemos el mandamiento de ofrecer sacrificios espirituales al Eterno, fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que todo tiempo debe de estar a su alabanza en nuestra boca. Incluso el salmista David. Porque es la manera en que ya no hay un templo físico, pero ¿qué crees? Ahora el templo eres tú. Y ahora como templo, usted es templo, pero ahora también es un sacerdote. Y debe de estar vestido como un sacerdote. Y el sacerdote, sus vestiduras, según Éxodo 28:2, dice, son para honra y hermosura.
Las vestiduras se componían de 8 diferentes partes. Si quieren apuntarlas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón, la corona, las vestiduras para colocar con la túnica. Ya, pues se les voy a decir que el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra o turbante, el cinturón, repito, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón, la corona y las vestiduras para colocar debajo de la túnica. Las repito: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón, la corona y las vestiduras debajo de la túnica. Escucha bien esto. Cada una de estos elementos de las vestiduras tienen un significado especial en el ministerio sacerdotal de Yeshua de Nazaret, e incluso tienen un contenido profético. Los materiales usados son de nuevo los de gran significado en la figura mesiánica que nos presenta. Recuerden que estamos hablando de Éxodo, miles de años de antes de Yeshua de Nazaret. Y ya aquí el Padre, el Eterno, nos está anunciando proféticamente lo que vendría a mostrarnos con claridad Yeshua de Nazaret. Nada más para poner un ejemplo: el oro representa realeza, o tiene que ver con el rey, ¿sí? El azul representa, ¿qué creen? Los cielos. ¿Recuerdan que le pusieron a Yeshua los soldados en modo de burla una túnica color púrpura, que significa realeza? Escarlata o rojo, símbolo de sacrificio. Repito, todos los elementos de las vestiduras sacerdotales tienen un aspecto profético y tienen un significado especial con Yeshua de Nazaret, porque Yeshua de Nazaret, según el libro de Hebreos, es nuestro gran sumo sacerdote. No hay más sacerdote grande que él. Es más grande que Aarón. Él es más grande que Aarón. Muchísimo. Inimaginablemente. ¿Escarlata qué significa, perdón? ¿Perdón? Es congengador. Es el congénere más alto sacerdote. Por eso Él nos lleva de la mano el trono, a través de un camino nuevo y vivo que nos abrió entonces a través de su carne para accesar a Él. Y por eso ahora nuestros sacrificios pueden llegar al Padre por medio de Él. Y por eso nos dijo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, los voy a hacer, los voy a dar. ¿Por qué? El Padre se los va a dar porque yo soy el sumo sacerdote que intercede por vosotros. Ahora aclaramos muchas cosas, ¿no creen? Sí. Entonces, el escarlata rojo es símbolo de sacrificio. El lino retorcido de las vestimentas sacerdotales tiene que ver con la naturaleza sin pecado de Yeshua de Nazaret. Los mismos colores usados en las cortinas del tabernáculo son los mismos que vemos en el sacerdote y son los mismos que vemos representados en Yeshua de Nazaret. Entonces veámoslo así: tabernáculo nos anuncia con todos sus elementos a Yeshua de Nazaret. Las vestimentas sacerdotales nos anuncian Yeshua de Nazaret. El mismo Yeshua de Nazaret, en su sacrificio y su resurrección, nos anuncia quién es Él.
Y ahora nosotros, su iglesia o el Israel, representamos todo lo que tiene que ver con él. Así que si miramos de una manera más espiritual las vestimentas del sumo sacerdote, vemos que está caminando y sirviendo en una dimensión celestial. ¿Habrá sido cualquier cosa ser un sumo sacerdote? ¿Hacer ser un sacerdote del tabernáculo? ¿Por qué entonces hoy día, amados, devaluamos tanto el ser sacerdotes? ¿Sí se fija? Lo devaluamos de tal manera que hemos rebajado ese sublime ministerio para honra y hermosura del Eterno a un espectáculo visual de luz y sonido. ¿Alguna pregunta, hermanos? Lo que pasa es que pienso que hoy muchas iglesias